2. ¿Qué es el conocimiento científico y para qué sirve? El término ciencia abarca cuatro aspectos de la realidad contemporánea. A. Las instituciones cuyo quehacer consiste en realizar actividades vinculadas con la ciencia, sobre todo las universidades y centros de investigación públicos y privados. B. El método científico, que es un procedimiento o una estrategia particular para interpretar el universo de una manera objetiva. C. Las teorías y conocimientos científicos elaborados a lo largo de los últimos 2500 años de la historia humana. Y, sobre todo, desde la génesis de la ciencia moderna en el siglo XVI. D. El sujeto cognoscente o investigador, el científico. De estos cuatro elementos discutiremos principalmente el aspecto del método científico. Para que el ser humano pueda actuar y sobrevivir en el mundo natural y social, el universo, necesita comprender o interpretarlo adecuadamente. A diferencia de los animales, no realiza tal tarea únicamente con los sentidos biológicos, olfato, vista, oído, tacto y gusto, sino en gran medida con el uso del lenguaje, es decir, con palabras, símbolos, imágenes, etc. El lenguaje humano es, obviamente, una facultad cerebral o neurológica única en el planeta, de la cual carecen los demás entes biológicos. Las sensaciones de los sentidos biológicos o percepciones son, en el fondo, solamente la materia prima para la comprensión que realiza el ser humano del mundo, materia prima que su cerebro convierte, en fracciones de segundos, mediante el uso de lenguajes en una interpretación o comprensión, también llamada percepción, de la situación que vive. Por ejemplo, si una persona cruza la calle y repentinamente aparece un carro a alta velocidad, la sensación visual le permite percibir el acercamiento del carro. Pero su cerebro realizará inmediatamente y de manera automática un análisis muy complejo sobre una serie de factores, variables, de la situación, entre ellos, la distancia entre el coche y A, la velocidad y dirección de desplazamiento de ambos y las condiciones de la superficie de la calle. El resultado de este análisis permitirá juzgar a si se encuentra en peligro y, en consecuencia, debe tomar las medidas del caso, por ejemplo, regresarse a la vereda de partida o correr para llegar a la banqueta de enfrente. Si esta interpretación de la situación real que rodea a es adecuada, realista, él se salva de un accidente. En cambio, si se equivoca en la comprensión de la situación, tendrá un percance peligroso. Este pequeño ejemplo muestra la extrema importancia de los diferentes sistemas de interpretación humanos porque son la base de su actuar cotidiano, y la necesidad de saber en qué grado puede confiar en los resultados de esa interpretación, es decir, el nivel de confiabilidad de los resultados de cada uno de esos sistemas. En la interpretación del mundo el ser humano se apoya en dos tipos de lenguajes, los históricos o naturales y los artificiales o formales. Los históricos son aquellos que una persona habla cotidianamente, como el castellano, el náhuatl, el quechua, el alemán, el inglés, etc. Por lenguajes artificiales se entienden, sobre todo, las matemáticas y las lógicas. La gramática tiene elementos de ambos, dado que trata de aplicar reglas racionales y coherentes a los lenguajes históricos. Lo que distingue a ambos tipos de lenguajes de la comunicación de los animales es que utilizan símbolos, abstractos, en la percepción de la realidad, hecho por el cual los llamaremos también sistemas simbólicos del hombre. Reflexionaremos brevemente sobre algunos de estos sistemas de interpretación o sistemas simbólicos, de símbolos, que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su historia, como son el sentido común, el pensamiento mágico, el pensamiento religioso y el arte, advirtiendo que el conocimiento científico es un tipo particular o único dentro de los sistemas simbólicos que tenemos a nuestra disposición. Todas las formas de pensamiento mencionadas cumplen determinadas funciones en la vida del Homo sapiens, lo que explica que han persistido a lo largo de su historia. Sin embargo, existen varias diferencias importantes entre la ciencia y los demás sistemas de interpretación. En primer lugar, el razonamiento científico es el único tipo de pensamiento que no le es natural o congénito al ser humano. Este no lo desarrolla espontánea o biológicamente, determinado por su genética, sino por medio de un esfuerzo mental deliberado y disciplinado. En este sentido podríamos considerarlo un pensamiento artificial, frente al carácter natural de los demás sistemas simbólicos. Esta característica explica su aparición relativamente tardía en la historia humana, a tal grado que se considera la génesis de la ciencia moderna a partir del siglo XVI, vinculada a la gran obra del físico italiano Galileo Galilei, 1564 a 1642. Asimismo, el término científico apenas comienza a utilizarse desde 1841, cuando es acuñado por el historiador inglés William Whewell. También el número de científicos en el mundo es reducido, aunque creciente. A finales de los años 70 fue estimado por el premio Nobel Peter B. Medawar entre 750.000 y 1.000.000. La segunda particularidad de la ciencia radica en el hecho de que constituye el único sistema simbólico capaz de generar un conocimiento objetivo, certero, sobre los fenómenos del universo, tal como ya explicamos en páginas anteriores. La tercera particularidad consiste en que produce y expresa sus conocimientos, siempre y cuando sea posible, de 1. P. B. Medawar, Consejos a un joven científico. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 16. Una manera cuantitativa, no cualitativa, tiende, por ejemplo, a no utilizar enunciados cualitativos como, el objeto X es muy grande, sino a decir el objeto X mide 20 por 80 por 90 centímetros.
Finalmente, el lenguaje y las reglas del quehacer científico permiten comunicar sus resultados de una manera intersubjetiva, quiere decir, independiente de las opiniones particulares de las personas, y por ende, comprobables por toda persona que tiene la inteligencia y preparación, la disposición y los recursos para emplear las reglas de este quehacer. Mencionemos de paso que también el arte genera interpretaciones objetivas del mundo. Sin embargo, las comunica a través del lenguaje cualitativo y predominantemente subjetivo del artista, por ejemplo, por medio de la plástica, la pintura, la novela, la música, etc., hecho por el cual, la demostración de su verdad se vuelve mucho más complicada que en el caso de la ciencia, que opera esencialmente con lenguajes matemáticos y lógicos con referentes, fenómenos, empíricos precisamente definidos. Al inicio de todos los esfuerzos interpretativos que hiciera el hombre del mundo circundante, estuvo la necesidad y el deseo de comprender el porqué de los fenómenos, sequías, enfermedades, inundaciones, la muerte, etc., para poder protegerse de ellos y, si fuera posible, controlarlos para su propio provecho. Sin embargo, los sistemas interpretativos con los cuales estaba dotado de manera natural eran inadecuados para tal tarea, ya que con frecuencia los fenómenos no son lo que parecen y no parecen lo que son. Quiere decir que hay una diferencia entre la apariencia y la esencia o la realidad verdadera, objetiva, de las cosas. Estamos familiarizados con este fenómeno por el mundo social, donde a menudo las personas no son lo que aparentan o no aparentan lo que son, pues bien, algo semejante sucede con los fenómenos naturales y el ser humano se encuentra, en consecuencia, ante un problema epistemológico, del griego, epistem igual a saber y logos igual a tratado, o de conocimiento de la realidad objetiva que lo ha acompañado a lo largo de su historia. Podemos comprender la diferencia entre la apariencia y la esencia de los fenómenos, también la diferencia entre las verdades mentales o subjetivas y las verdades reales u objetivas. Un ejemplo de este problema epistemológico, causado por las diferencias entre la apariencia y la esencia, entre lo percibido y lo real, de los fenómenos, es la puesta del sol o la salida de la luna. Todas las tardes presenciamos con nuestros propios sentidos, cómo el sol se pone. Pese a que subjetivamente lo observamos tal cual, es decir, que el fenómeno se presenta como una realidad objetiva ante nuestro sentido común, no existe la puesta del sol en términos cosmológicos. En la mecánica celeste, el sol no se pone y la luna no asciende en el cielo. Lo que causa dicha percepción es que el globo terráqueo está en constante rotación sobre su eje y a cierta hora del día este movimiento nos da la impresión de que se está poniendo el sol o que está en ascenso la luna. Igualmente podemos ilustrar la relación entre la realidad mental, lo percibido, y la realidad objetiva con un episodio del Don Quijote de Miguel de Cervantes, donde el héroe de la novela contempla la luna y llega a la conclusión que se trata de un cuerpo con tamaño y forma de un plato que irradia una luz, cuyo color varía entre blanco, amarillo y anaranjado. Sabemos por el conocimiento científico que la Luna es un astro satélite muy grande de la Tierra, con forma esferoide y que no irradia luz propia, sino que refleja la que recibe del Sol. Otros ejemplos ilustrativos son las pinturas artísticas. Pese a que la pintura se aplica sobre un plano horizontal, un buen artista logra darle una perspectiva de profundidad que nos induce a ver la imagen desde un primer plano hasta trasfondos, muy alejados. Y lo mismo es válido para la proyección de una película tridimensional. Ese tipo de percepciones del mundo que no revelan las diferencias entre la verdad mental, lo percibido, y la verdad real de los fenómenos, pertenecen al sistema de interpretación que llamamos sentido común. Lo que complica enormemente esa problemática es que el sentido común forma también, en cierta manera, parte de la realidad objetiva, es decir, de la realidad objetiva de nuestros sentidos y del cerebro, por el simple hecho de ser la forma natural, biológica genética en que el ser humano percibe el cosmos. De ahí que no basta la comprensión de uno de esos engaños de la apariencia de un fenómeno para suspender, de una vez por todas, el mecanismo de percepción respectivo e interpretar el mundo en su verdad objetiva. De hecho, existen solo dos posibilidades para escaparse de las verdades mentales engañosas. Una consistiría en que nuestras estructuras biológicas, incluido el cerebro, sufrieran un cambio genético, de tal manera que la percepción objetiva se volviera el sistema interpretativo dominante del hombre. Esto es, obviamente, poco probable. El segundo camino para evitar las falacias del sentido común en lo posible, radica en el análisis del universo mediante el método científico que tiene la capacidad de hacernos pasar de la verdad mental, subjetiva, a la verdad objetiva. Tan engañosos como pueden ser los sentidos y la lectura de la realidad por los sistemas interpretativos naturales, como deficientes han sido los remedios que el ser humano ha aplicado en la historia para conjurar esta realidad. Desconociendo las leyes o relaciones reales de causa y efecto que rigen el universo, porque éstas se revelan cabalmente solo a la indagación científica y, por ende, incapaz de influenciarlas de manera real y eficiente en su beneficio, el hombre recurrió a la magia para tal fin. Debido al escaso desarrollo de sus capacidades de explicación objetiva del mundo, lo comprendió a la manera de entender del grupo social del cual formaba parte, proyectó lo que vivía y veía en su pequeño cosmos social, sobre el cosmos natural. Observaba, por ejemplo, que en su sociedad había hombres que mandaban, que tenían poder y fuerza, y proyectaba esta imagen sobre el universo, lo antropomorfizaba. El universo se regía por dioses más fuertes y menos fuertes, buenos y malos, valientes y cobardes, quienes mandaban la guerra y la paz, la lluvia y la sequía, el huracán y la tranquilidad, la salud y la enfermedad.
Zeus y Afrodita en la cosmogonía griega, Júpiter y Venus en la romana, Tlaloc y Coatlique en la mexicana, Kukulcán y Chacmul en la cultura maya, Odín y Thor en la germánica, en fin, los hombres y mujeres de todas las culturas antropomorfizaban la realidad objetiva en esta etapa de su evolución, interpretaban los fenómenos del cosmos conforme a las características y propiedades de su propio ser y convivencia social, es decir, en analogía a su vida social, para hacerlo entendible y controlable. En su entorno social habían aprendido que para satisfacer a los poderosos convenía complacerles. Regalos, tributos, reverencias, obediencia y sumisión, todos estos fueron, y son, elementos para congraciarse con benevolencia de los poderes terrenales. Dado que el universo y sus funcionarios dominantes, dioses y demonios, operaban básicamente como el pequeño cosmos social, los medios de complacencia habrían de tener el mismo efecto sobre los primeros como sobre los segundos. Si se producía una sequía, significaba que el dios de la lluvia estaba descontento con los hombres y que, por ende, se le tenía que hacer una ofrenda para implorar su auxilio. Si no reaccionaba, mostraba que seguía con enojo o que la ofrenda no era lo suficientemente valiosa. En consecuencia, se aumentaba gradualmente la intensidad y el valor de las ofrendas, hasta finalmente entregar lo más valioso que tenía el grupo social, un niño, como nos relata la Biblia de la cultura hebrea, o una virgen, como sucedió en otras culturas históricas. Como vemos en este ejemplo, el pensamiento mágico, incapaz de descubrir las relaciones causales reales que imperan en el mundo, establece relaciones ficticias o falaces de causa-efecto, hecho por el cual no puede influenciar en los acontecimientos reales y sus determinantes decisivos. Entre un fenómeno meteorológico como la lluvia y el sacrificio de un ser humano no existe ninguna relación de dependencia real, de ahí que el ritual mágico podía calmar las angustias respectivas de los creyentes, mas no producir la tan necesitada lluvia. Las analogías antropomorfizantes del pensamiento mágico recibieron un poderoso estímulo del efecto de la imitación. Al disfrazarse el cazador como el animal que pretendía cazar o al imitar la voz de una presa, se atraía a esta y la captura se facilitaba. En este contexto la simulación y los símbolos utilizados proveían un poder real y el hombre primitivo generalizó tal experiencia hacia otros contextos, convirtiéndose ambos elementos en mecanismos importantes de la magia. De hecho, el gran antropólogo inglés e investigador de la magia, James Frazer, considera que los dos grandes principios de la misma consisten en la ley de semejanza y en la ley de contacto o contagio. El pensamiento mágico presupone que lo semejante produce lo semejante, por ejemplo, que una mujer fértil que se pare al lado de un árbol que no da frutos, puede transmitirle su fertilidad, y que un objeto material que haya estado en contacto con una persona o un principio divino mantiene ese contacto, hecho por el cual puede servir en la magia negra para causarle daños al propietario original o, en la magia blanca, como medio de protección a quien lo use o venere. En la práctica, los dos principios aparecen generalmente juntos, y el pensamiento mágico actúa en forma positiva o negativa. La primera, que Frazer llama también hechicería, trata de producir un hecho deseado y se expresa mediante la forma, haz esto para que acontezca esto otro. La segunda, entendida por el antropólogo también como la obediencia del hombre ante un tabú, tiene el propósito de evitar un acontecimiento que se teme. La magia negativa o tabú dice, no hagas esto para que no suceda esto otro. 2. Contrariamente a lo que suele pensarse, el pensamiento mágico no es cosa del pasado. Los ejemplos de su presencia abundan. En algunas ocasiones, se toca madera porque se supone que trae buena suerte. Al despegar un avión, algunos pasajeros se persignan o, cuando compran un carro, lo bautizan con agua bendita, para protegerse de eventuales accidentes. Muchos cristianos católicos depositan su óvulo para un santo a fin de que les proteja de las enfermedades o que les cure de un mal. Otras personas compran pirámides cósmicas que supuestamente atraen la energía cósmica que los mantiene joven, en fin, la lista de ejemplos de la persistencia de esta forma ineficiente de influenciar la realidad objetiva es muy larga. Ante las deficiencias del pensamiento mágico, del sentido común y, en general, de todas las formas de interpretación naturales, se hace imperativa la siguiente pregunta: ¿por qué el hombre no trata de abolirlas para ya solo pensar de manera objetiva? La respuesta es triple. En primer lugar, para la gran mayoría de las actividades cotidianas no se requiere la generación del conocimiento profundo y preciso que proporciona la ciencia. Dado que se trata de quehaceres rutinarios y habituales, es suficiente el 2J. G. Frazer, La rama dorada. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1980, p. 321. Uso de conocimientos no científicos, reflejos condicionados y conductas innatas. En segundo lugar, sería imposible que alguien razone constantemente de manera científica para interpretar y que uno use el mundo, o que traduzca sus observaciones de sentido común en lenguajes científicos, como ilustran dos breves ejemplos. Cuando una persona se acerca a una silla y la jala para sentarse en ella, realiza, sin darse cuenta, un cálculo extraordinariamente complejo en 3 dimensiones: espacio, físico, tiempo y movimiento. Tiene que coordinar con gran precisión la velocidad y los tiempos del movimiento horizontal, acercarse a la silla, y vertical de su cuerpo, sentarse, con los del objeto, jalar la silla, para posarse en el momento adecuado. Sin embargo, pese a que todos los seres humanos realizan este tipo de operaciones, llamados movimientos voluntarios, constantemente, muy pocos serían capaces de analizarlas de manera científica, dado que se trata de complejos procesos de retroalimentación, feedback, en los cuales intervienen los propios receptores musculares y articulares, los receptores de la retina, la meta, fijada hacia el futuro, y la coordinación cerebral de todos estos factores.
se requeriría, por ende, de elevados conocimientos en disciplinas, ciencias, como la física, la matemática, la neurofisiología, entre otras, para describir o analizar objetivamente dicho proceso. El segundo ejemplo se refiere a una simple proposición de la vida común, como, veo a mi amigo Juan paseando por la calle. Según el lenguaje científico y el grado de minuciosidad de la descripción que se escoja, dicho enunciado podría especificarse de múltiples maneras. Ilustraremos dos. Lo que observo en realidad es una sucesión de imágenes coloreadas que se mueven sobre un fondo estacionario. Estas imágenes, por medio de los reflejos condicionados de Pavlov, traen a mi cerebro la palabra Juan, hecho por el cual afirmo que veo a mi amigo Juan. Prefiriéndose el lenguaje de la física, la descripción del encuentro con Juan sería como sigue: pequeños conglomerados de luz, llamados cuanta de luz, salen disparados del Sol y algunos de ellos logran llegar a una región en donde existen átomos de un cierto género, que forman la cara, las manos y la vestimenta de Juan. Estos átomos no existen por sí mismos, sino que son sencillamente una manera compendiada de aludir a acontecimientos posibles. Algunos de los cuantaluminosos, cuando chocan con los átomos de Juan, trastornan su estructura interna. Ello es causa de que resulte su piel tostada por el sol y se produzca vitamina D. Otros son reflejados, y de estos, algunos penetran por mis ojos. Allí causan una alteración complicada de los bastoncillos y los conos, que a su vez engendra una corriente a lo largo del nervio óptico. Cuando esta corriente alcanza el cerebro, produce un resultado. El resultado que produce es lo que llamo, veo a mi amigo Juan, 3. La tercera razón por la cual los sistemas naturales de interpretación son insustituibles por la ciencia, consiste en que cada uno de estos sistemas o lenguajes cumple una función específica para el ser humano. El arte, por ejemplo, responde a una necesidad estética, es decir, un deseo existencial de estar en un medio agradable a los sentidos y que se logra mediante determinados equilibrios de formas, colores, contrastes, perspectivas, estructuras, etc. La religión, a su vez, ha sobrevivido durante 500 años al desarrollo de la ciencia moderna, simplemente porque muchos seres humanos no soportan una situación existencial de impotencia y desprotección frente a las 3. Bertrand Russell, La perspectiva científica, ed. Planeta/Ariel, México, 1983, p. 65. Fuerzas inmensamente superiores de la naturaleza, enfermedades, sismos, muerte, etc., y de la sociedad, pobreza, injusticia, aislamiento, desempleo, opresión, sin disponer de paliativos y consolaciones subjetivos, como son la metafísica, la magia y el esoterismo, entre otros. La segunda interrogante del título, ¿para qué sirve el conocimiento objetivo?, ya ha sido contestada de manera implícita. El conocimiento científico sirve, de hecho, es el único medio disponible para conocer el mundo real, objeto de investigación, tal como objetivamente existe y opera. De ahí que la utilidad del pensamiento objetivo no se limita al análisis de los temas de investigación académicos, sino que debe emplearse también en situaciones personales de gran trascendencia: elección de carrera, casamiento, procreación de niños, para mencionar solo algunas, donde una decisión equivocada puede tener consecuencias irrevocables para las personas. En resumen, el método científico tiene su lugar donde el conocimiento de un fenómeno o de la realidad tiene que ser libre de distorsiones, preferencias individuales o ilusiones por parte del sujeto cognoscente, que interpreta, tanto en situaciones profesionales como personales. La finalidad de la ciencia es, por ende, eminentemente práctica. Se trata de la dominación de los procesos reales en beneficio del hombre, y así ha sido desde su origen, como ilustra el siguiente ejemplo de la geometría. Es probable que la geometría haya nacido de las necesidades prácticas de la apropiación y, en menor medida, de la producción del excedente económico, plus producto social, por parte de las élites dominantes en las primeras sociedades de clase: Babilonia, Egipto, China. 4. Cuatro ejemplos de registros de excedentes económicos para una cultura mesoamericana, azteca, se encuentran en el Códice Mendocino, y para un caso sudamericano en los quipus de los incas. Una buena ilustración de este contexto se encuentra en los relatos de Heródoto sobre los orígenes de la geometría entre los egipcios. A través de toda la tradición historiográfica de los griegos se revela que la génesis de la geometría se debió a las distribuciones periódicas de los campos. Sin embargo, en los textos de Heródoto se encuentra una explicación más a fondo de los motivos de estas reparticiones periódicas, realizadas después de las recurrentes inundaciones de los campos por parte del río Nilo. Dice el historiador que dichas reparticiones de tierra se realizaban a fin de que los campesinos cumplieran con sus deberes tributarios e impositivos frente al faraón, para el año venidero. Al llegar el momento de llevar a cabo la repartición de la tierra, se presentaba un funcionario del faraón, del estado, en la aldea correspondiente, acompañado por un topógrafo. Estos topógrafos se llamaban en la traducción griega arpenodaptos, arpedo es, griego, cuerda, hilo, lo que literalmente quiere decir fijador o tendedor de cuerda. Si estos agrimensores manejaban la cuerda para la delimitación de los campos de cultivo con la virtuosidad adecuada, virtualmente todas las figuras, triángulos, rectángulos, polígonos, círculos, etc., y operaciones geométricas, dividir ángulos, por ejemplo, posibles, podían ser ejecutadas manualmente, colocando postes y vinculándolos entre sí con las cuerdas de diferentes maneras.
Al realizarse estas operaciones durante largas décadas de manera manual en los campos del Valle del Nilo, fue solo cuestión de tiempo que los topógrafos y funcionarios del faraón aprendieran que se podía realizar dichas operaciones también en forma simbólica, es decir, mediante símbolos en papiros, dando, de esta forma, origen al nacimiento de la matemática. Mencionamos, de paso, que el manual de geometría más antiguo de los hindúes tiene también por título las reglas del arte de cuerdas. Véase la figura 1. Figura 1. El origen práctico de la geometría. Lamentablemente, el poder del conocimiento objetivo ha sido utilizado no solo para el control de los procesos naturales, sino también para la dominación y explotación del hombre. Pero cuando este fenómeno se da, es necesario entender que no es responsabilidad de la ciencia, sino de las relaciones sociales en que es utilizada. El dicho, saber es poder, es indudablemente correcto y lo es cada vez más, en la medida en que se tecnifican las economías. Pero el poder del saber objetivo se puede utilizar tanto para la dominación del hombre como para su emancipación. La televisión, por ejemplo, puede utilizarse como un medio de educación masiva, o como medio de manipulación con fines mercantiles y políticos, como es el caso hoy día en nuestras sociedades. Es tarea de los científicos críticos y de la sociedad civil en general, evitar el abuso de este poder en detrimento de las mayorías y de sus derechos humanos. Un buen ejemplo histórico de la íntima vinculación entre el conocimiento objetivo, científico, y su posible función ideológica de legitimar los intereses de las élites dominantes, lo encontramos en el llamado Castillo de Cuculcán en la ciudad maya de Chichén Itzá, en México. Esta construcción, pirámide, tiene 24 metros de altura y en cada uno de los 4 lados, 91 escalones, en total, 364. Tomando en cuenta la plataforma superior, estos elementos son interpretados por los arqueólogos como representación de los 365 días del año. De las 4 escalinatas de la estructura, los barandales de la principal terminan en cabezas de cascabel. En los días de los equinoccios de primavera y otoño, 21 de marzo y 21 de septiembre, se forma sobre esta escalinata un interesante fenómeno óptico. En el lado oscuro de la escalera se configuran una serie de triángulos que se conectan con las cabezas de las serpientes situadas al pie de la pirámide, proyectando de esta manera, el cuerpo, el dibujo geométrico, de una cascabel, que simbolizaba, según la mitología maya, la presencia del dios Cuculcano serpiente emplumada, Quetzalcóatl en náhuatl, entre el pueblo maya, reunido ante el templo. Al variar el ángulo de los rayos del sol sobre la pirámide, la configuración óptica cambiaba de tal forma que el dios pareciera bajar de la escalera para atravesar la plaza de la pirámide e internarse en su casa sagrada, el cenote. Vemos a través de este ejemplo cómo la clase dirigente maya utilizaba los conocimientos objetivos que poseía, astronómicos, geométricos, arquitectónicos, para combinar la necesidad práctica de determinar las fechas de los equinoccios, de suma importancia para las labores agrícolas, con la función ideológica religiosa de dominación, al demostrar su íntima relación con el poder divino ante el pueblo reunido. Véase la figura 2. Un ejemplo semejante es conocido del antiguo Egipto. Las inundaciones anuales del Nilo fueron interpretadas por los sacerdotes como el inicio del viaje del dios Amón desde la zona de templos de Karnak hasta Luxor, dando inicio a las festividades de la fertilidad, Oupet, que durante un mes eran celebradas bajo los auspicios de la clase sacerdotal.